Se define como un animal político, pero tiene claro que ya nunca más se sacará otro carné. Al menos eso nos cuenta hoy Juan Marín, nuestro invitado en el reservado. Al ex líder de Ciudadanos en Andalucía le duele aún que le invitaran a abandonar su formación, que en paz descanse, tras aceptar el encargo de Juanma Moreno de hacerse cargo de la presidencia del Consejo Económico y Social. Es el cargo que hoy ocupa, con el que se le premió por sus servicios prestados como vicepresidente de la Junta y por ser artífice no solo de que en Andalucía se produjera el cambio político, también de que perdurara. Un ejemplo de lealtad que no se dio en otros territorios. Hoy reconoce que vive mucho más tranquilo tras una etapa que le costó 2 infartos y un divorcio, pero de la que se siente muy orgulloso, entre otras cosas no menores por haber conocido a Javier Imbroda, porque pudo estar en Málaga cada 2 por 3, también era consejero de turismo, y por supuesto porque gracias a ella dio el toque de campana en una salida del cautivo. Hoy en el reservado con Juan Marín hablamos de política, pero también de vida. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido al reservado. Muchísimas gracias, encantado de saludarte. Hacía tiempo que no te veía, ¿eh? Sí, vienes menos por Málaga ahora que cuando eras vicepresidente, pero estamos muy contentos de que hoy que hayas venido, hayas hecho tu parada aquí en Canal Málaga. Cuando era vicepresidente, pues prácticamente todas las semanas venía a Málaga. Aparte, que como bien sabe que está aquí la empresa de turismo andaluz, pues siempre había muchos motivos. El sector turístico y Málaga, yo creo que tienen una vinculación tan enorme que un consejero de turismo no podía dejar de pasar por aquí toda la semana y de disfrutar de esta tierra. Y también de un amigo común que lamentablemente ya no está entre nosotros. Don Javier Imbroda. Don Javier, que sin duda ha sido uno de los mayores regalos que me he llevado en la vida política, ¿no? Hablaremos en esta entrevista de Javier. ¿Echas de menos la primera línea política? ¿Tienes gusanillo de política en primer nivel? Si te soy sincero, no. O sea, yo sé que esto para mucha gente es difícil de entender. ¿Que me gusta la política? Pues como comer con las manos, ¿no? Yo creo que sin duda soy en ese aspecto un animal político. Y me interesa, y la sigo, y sobre todo también con mi cargo que tengo actualmente, pues debo de estar al día de todo lo que sucede. Pero el estar yo en primera línea, el volver a vivir esa presión diaria, ese sin vivir, ¿no? Esa preocupación, y más cuando hablamos de una comunidad autónoma tan grande como es Andalucía, pues sinceramente no tengo muchas ganas de planteármelo, ni siquiera, aunque como tú bien sabes me lo han planteado ya en más de una ocasión. Porque no lo hemos contado, pero Juan Marín, ex líder andaluz de Ciudadanos, ex vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de muchas cosas, me acuerdo de turismo, justicia... Solamente se lo sabía Paco de la Torre, sí, era el único que se lo Seguro sabía. Que te decía el cargo entero. Siempre. Ahora mismo es presidente del Consejo Económico y Social. ¿Qué es eso? Bueno, pues un órgano fundamental en lo que es la labor del Gobierno y sobre todo en los dictámenes que elaboramos de todos los proyectos de ley y los decretos que pasan por el Parlamento de Andalucía. Las 184 leyes que se han promulgado en Andalucía en democracia, todas han pasado por el Consejo Económico y Social, porque es un órgano donde está representada toda la sociedad civil. Funcionamos igual que un parlamento, tenemos comisiones, tenemos un presidente, comisiones, tenemos un pleno y ahí pues lógicamente hay mucho debate, están los sindicatos, está la patronal, están las universidades, la FAN, las organizaciones de consumidores, tercer sector, poner de acuerdo a todas estas personas y a todas estas instituciones que conforman el diálogo social en Andalucía para que un texto normativo pues llegue al Parlamento que después va a regir la vida de todos los andaluces, pues no es fácil, ¿no? Esa es una de las tareas fundamentales.
pero hacemos muchas otras cosas, sobre todo relacionadas con los informes de la situación socioeconómica de Andalucía, que le trasladamos también al Gobierno y a los agentes sociales para que de alguna manera pues no solamente se puedan negociar convenios colectivos, que para eso lo utilizan fundamentalmente los sindicatos y la patronal, sino también para que se conozca un poco el pulso de cómo está la comunidad autónoma en determinadas materias y se puedan tomar decisiones para que realmente mejoremos la vida de la gente. Así que eso y otras labores de representación a nivel internacional, porque ahora actualmente también ocupo el cargo de vicepresidente de la Red Transnacional Atlántica de Transporte o la del Corredor Mediterráneo, pues son algunas de las labores que en este momento me ocupan. Y la verdad es que estoy bien. Te habrán dicho muchas veces que te han ofrecido un retiro dorado, ¿no?, a lo que tú tendrás que contraatacar. No, yo estoy bien. O sea, yo agradezco que se haya contado conmigo para esta labor. También, te soy sincero, ¿no?, después de haber llevado un gobierno para adelante, un presupuesto de 46.000 millones de euros y 280.000 empleados públicos, pues esto, la verdad, me resulta, entre comillas, cómodo, ¿no? A veces es intenso, hay situaciones que no son fáciles, pero estoy acostumbrado a la tensión, estoy acostumbrado a resolver problemas y me resulta, pues la verdad es que bastante agradable. También hay un equipo con casi 40 años de experiencia que sin ese equipo es imposible trabajar, igual que tú sin tu equipo, ¿no?, para hacer tus programas. Así que estoy bien, estoy feliz, agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar por los andaluces durante mucho tiempo y ahora, con mi experiencia de tantísimos años, pues intento sencillamente ayudar, nada más. Oye, ¿por qué era incompatible ser presidente del CES, del Consejo Económico y Social, y seguir siendo militante de Ciudadanos? ¿Por qué se te obligó prácticamente a dejar la militancia? Por ignorancia, porque no es incompatible. Es decir, eso no existe. De hecho, el anterior presidente del Consejo Económico y Social, a la persona que yo he relevado, porque se ha jubilado, no porque lo cesaran, porque se jubiló, y Juanma, el presidente, me pidió que me hiciera cargo de esta institución, pues Ángel fue diputado del Partido Socialista y ha sido militante del Partido Socialista toda su vida. No pasaba nada y lo tuvimos nosotros. El gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos mantuvimos a este presidente porque no hay ninguna incompatibilidad. Pero yo creo que, y además creo que acierto, había muchos celos dentro de Ciudadanos, especialmente de algunos miembros de la Ejecutiva Nacional que eran de Cataluña, porque realmente en Andalucía pues pudiéramos seguir ostentando el caso de Marta Bosqué o el caso mío y algunos otros compañeros, ahora el de Alejandro Cardenete, que ha sido nombrado también miembro de la Cámara de Cuentas de Andalucía, porque siguiéramos ostentando unos puestos de relevancia, en este caso en un gobierno ya dirigido solo y exclusivamente por el Partido Popular, pero no había ninguna incompatibilidad. Yo todavía no entiendo por qué pasó, salvo esta explicación que te he dado, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se me pidió una baja voluntaria, a mí, una baja voluntaria mientras que yo ocupara este puesto, ¿no? Pregunté por qué y, bueno, la única explicación que se me dio es que había algunos compañeros de la Ejecutiva Nacional, especialmente de Cataluña, que no estaban de acuerdo con que yo pudiera ocupar el puesto de presidente del Consejo Económico y Social. Así que pues me di de baja y como me pidieron, y aquí estoy, insisto, muy feliz y muy tranquilo y con la conciencia muy tranquila de que he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Pero para ti, aunque evidentemente ya sabrías que Ciudadanos era una nave a la deriva, entiendo que un cierto dolor, un cierto desgarro debió de provocarte, ¿no? Sí, Que sí. se te invitara a salir. Por supuesto, no lo entendí, y menos cuando yo lo había hablado con la presidenta el día antes. O sea, si mi presidenta me dice, Juan, tira para adelante, al día siguiente no me puede venir el secretario de organización diciéndome que pida mi baja voluntaria por aceptar el cargo, cuando me consta que tanto Inés y Juanma ya habían hablado también de estas circunstancias. O sea, yo no quería trabajar, Fernando. O sea, yo cuando Juanma me llama para ocupar el cargo, le digo que no, porque yo quería llevarme al menos un año sabático sin trabajar, porque, no sé, mucha gente no lo conoce, pero yo en los 4 años que estuve al frente del gobierno con el Partido Popular sufrí 2 infartos, me divorcié y mi vida personal se fue al garete.
Y mi salud, pues ni te cuento, aunque aparecía en los medios de comunicación todos los días, que parecía que no te pasaba nada, pero estaba hecho polvo. O sea, entonces, a raíz de eso, pues cuando surge esta situación, llegan las elecciones, los andaluces deciden que gobierne el Partido Popular y que Ciudadanos no esté en el Parlamento, pues yo aquella noche dije, o hice lo que dije que iba a hacer. Lo habías dicho en entrevistas previas a esas elecciones, que te irías a tu casa. Me iría a mi casa y me fui a mi casa. Y estaba en mi casa cuando a los 4 o 5 meses ya de aquello, porque yo no me fui inmediatamente. El 19 de junio, cuando terminan las elecciones, la noche electoral, yo hablo con Juanma y le digo que me voy, que me marcho, y él me pide que me quede para hacer el relevo del gobierno. Entonces yo realmente me quedé desde el 19 de junio hasta el 27 de julio, que hice el último relevo precisamente con el consejero de Justicia y con Antonio Sanz, la vicepresidencia y la Consejería de Justicia. A todos los demás, pues a todos los compañeros, le había estado preparando todo el trabajo, todos los informes, para que se pudiera continuar con la labor, que no hubiera ningún paréntesis. Había muchos que seguían en el gobierno, Patricia del Pozo, Rocío Blanco, tu jefa, ¿no? Crespo, exacto. Mucha gente seguía, entonces lo que queríamos, lo que Juanma quería era que el gobierno no se interrumpiera y me pidió que me quedara. Y yo me quedé desde el 19 de junio al 27 de julio. Y el 27 de julio me fui. De hecho me fui a Almería con mi amiga Marta Bosqué a pasar allí unos días con su familia y te juro que cuando volví de Almería parecía que ella vivía en otra época, en otro mundo. Eso que dicen de la presión... La descompresión, ¿no? Total, fue total. O sea, fueron unos cuantos días allí preciosos, de playa, de charlar, de risa, de llantos, porque recordabas cosas, te daba pena, ¿no? De mucha gente que no vuelves a ver, pero volví completamente descargado, ¿no? Entonces, esa fue la circunstancia. Yo me quedo hasta que Juanma me pidió, hice el relevo, con la misma lealtad que habíamos tenido durante los 4 años, y ese día pues me despedí de todo el mundo, me marché y decidí no trabajar. ¿Mantienes relación con Inés Arrimadas? No, prácticamente ninguna. Fue una de las llamadas que eché de menos, porque ella me había dicho, sigue adelante, que esto es una salida muy buena para nosotros también y para ti, y me llamó el secretario de organización, no me llamó ella, me tenía que haber llamado ella. Yo lo hubiera hecho, pero bueno, cada uno actúa como cree. Después sí, me dio el pésame por la muerte de mi madre hace apenas unas cuantas semanas, porque ella no se había enterado, pero no hemos vuelto a tener relación. Con Albert, en cambio, sí. Hablo rara la semana que no hablamos, y con muchos otros compañeros, y no le tengo ningún rencor a nadie. ¿Fue una líder fallida, Inés Arrimadas? Yo creo que depositamos mucha ilusión, mucha confianza, una mujer que venía de ganar las elecciones en Cataluña, andaluza, con mucho talento, con mucha capacidad de trabajo, pero yo creo que el error era el que después hemos comentado en Petit Comité muchas veces, ¿no? Dirigir equipos, dirigir grupos, hay que tener experiencia, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que Inés estuvo mal asesorada, confió en personas que después se ha demostrado pues que no eran fieles ni leales a los proyectos que este partido político defendía, sino que iban por otros intereses, y finalmente pues decepcionó, ¿no? Y a las pruebas me remito, ahí están los resultados. Ciudadanos, liberales, como quieras llamarlos, un proyecto ya muerto para los restos, ¿no? No lo sé, yo creo que... ¿Qué país es un país que no es capaz de generar un espacio de centro? Bueno, pues un país donde realmente la confrontación política es el arma que utilizan, en este caso, las fuerzas políticas con más peso en el mismo, para que ese espacio no lo pueda ocupar otro. Yo creo que este país está condenado, ¿no?, a la bipolarización, o estás conmigo o estás contra mí. En cuanto hay algún espacio o algún grupo o alguna idea que realmente molesta a ese poder, terminan por aniquilarla, ¿no?
Y ha pasado con UCD, pasó con UPyD, ha pasado con Ciudadanos, y si mañana aparece otro volverá a ocurrir, porque aquí lo que funciona, especialmente para los grandes partidos, es que no haya terceros en liza. Ostras, pero es duro que solo se tire hacia los extremos, ¿no? Sí, pero es lo que funciona en España, o sea, y lo vemos a diario, ¿eh? Hoy hablamos de derecha o de izquierda. O sea, el centro no lo ocupa nadie o lo ocupa todo el voto. Cuando yo estaba, todo el mundo quería ser de centro derecha o de centro izquierda. Y yo le decía muchas veces a Juan, me decía, ¿pero tú eres de derecha y a Juan Espada también? Yo, ¿tú no eres de izquierda? ¿Qué queréis estar? ¿En el centro y en la izquierda? ¿En el centro y en la derecha? No, tío, ¿eres liberal o no lo eres? ¿Vale? ¿O crees realmente en un proyecto liberal donde, bueno, pues el libre mercado, donde haya que hacer esas reformas importantes que necesita este país, que no se van a hacer nunca? No se van a hacer nunca, Fernando. Yo llevo muchos años en esto y me acuerdo cuando María Jesús Montero hablaba de la reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas. Se va de ministra a Madrid y se le ha olvidado la financiación de las comunidades autónomas. Pero es que con el Partido Popular ocurrió lo mismo. Y si mañana gobierna Feijóo, no se va a reformar esa ley, porque hay unos intereses de terceros, que son esas comunidades autónomas que tienen partidos nacionalistas, que tienen tanto peso que al final se lo llevan todo. O sea, Andalucía lleva infrafinanciada toda la democracia, no los últimos 10 o 5 o 15 años, no. Y han gobernado en España el Partido Popular y el Partido Socialista toda la vida. O sea, no ha habido otros gobiernos, bueno, el de la UCD cuando empezó, ¿no? Pero se acabó. Y esa ley no se va a reformar. No se va a reformar la ley electoral en este país. No es verdad que cada voto de cada español valga lo mismo. Es falso, es mentira. Y eso lo sabemos, ¿no? ¿Por qué se utiliza la ley Down? Precisamente por eso, ¿no? Independientemente de que en País Vasco o Cataluña pues te puedas presentar solamente en la circunscripción de tu comunidad autónoma y con un 5% de los votos que pueda conseguir un partido a nivel nacional, puedes estar gobernando España como está haciendo hoy el PNV o Esquerra o Junts, ¿no? O sea, este tipo de grandes reformas no se va a llevar a cabo nunca en España, porque a la derecha y a la izquierda no le interesa. Fíjate que, Juan, que Ciudadanos hizo de la denuncia contra los excesos del nacionalismo su bandera, y eso le fue muy bien en determinados momentos, pero desaparece Ciudadanos y estamos quizá en el momento de mayores cesiones, tanto que hasta se va a dar una amnistía al nacionalismo. Sin embargo, da la impresión de que a los españoles eso termina por no importarle. Bueno, yo también tengo esa impresión, y te lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Me da mucha tristeza, mucha pena. Yo creo que este es un gran país. España es un gran país. Nosotros tenemos la suerte de vivir en Andalucía, que sin duda, si aquí tuviéramos un partido nacionalista, que en su día lo hubo con el Partido Andalucista, hoy no lo hay, ese espacio no está. Pero si tuviéramos un partido nacionalista, todas las cosas que están pasando en España no pasarían. O sea, porque un nacionalismo andaluz, en este caso, lo que defendería no es solo y exclusivamente Andalucía, ¿no? Sino la unión de todos los españoles. Lo que pasa en Cataluña o lo que pasa en el País Vasco, pues no tiene nada que ver con lo que en su día pasó aquí con el Partido Andalucista, pero tampoco funcionó, también desapareció. A lo mejor es que no servimos para esto, ¿verdad? Muchas veces te lo tienes que plantear y mira, los que estábamos en Ciudadanos no servíamos para esto, o los que estaban en el PA no servían para esto, ¿no? Pero yo creo que, como te decía, este es un país de unas posibilidades enormes, pero falta mucha madurez política. Esta democracia es todavía demasiado joven y ahora estamos viviendo un momento durísimo. Yo veo los medios, tú sabes que con mi trabajo tengo que estar informado todos los días y a veces siento vergüenza. Muchas veces siento vergüenza de lo que está pasando, ¿no? Yo no puedo entender por qué tenemos esta confrontación permanente. El Itumá, estos últimos días que no paro de escuchar los casos de corrupción nuevamente en la política, con el tema de las mascarillas, con lo que sufrimos en la pandemia. Me acuerdo de esa cara de Jesús Aguirre cada vez que íbamos a un consejo de gobierno, que muchas veces estábamos allí llorando porque no teníamos medios, no teníamos fórmulas para poder comprar
equipos de protección para nuestros sanitarios, para todo el personal nuestro. Fueron unos momentos durísimos, que la gente se te moría delante de tus narices y no podías hacer nada, que los médicos no podían hacer nada en los hospitales, y que haya gente que aprovechara esas circunstancias para ganar dinero, no para ganar dinero lícitamente, porque el que te vende el gel para las manos, el que te vende los equipos de protección, lógicamente los chinos no te los regalaban, tenías que comprarlo allí y no había otra fórmula. Tienen que tener un margen comercial, pero veíamos cómo de 0,06 céntimos la mascarilla pasaba al día siguiente a costarte 2 euros y al día siguiente a 4 si la querías pagar. Y que encima haya habido gente que ha aprovechado sus cargos públicos para estas cosas, yo siento una vergüenza terrible. Pero de verdad, es indignante, ¿no?, que esto ocurra. Y sigue ocurriendo. Aquí en Andalucía vivimos el tema de los ERE con los cursos de formación, acuérdate. El dinero de los parados, de la gente que más lo necesitaba, se lo metieron en el bolsillo unos pocos. Sí, parece que está en nuestro ADN. Y esto, exacto, parece que está en el ADN. Y Dios mío de mi alma, por favor. ¿Cuándo vamos a tener una democracia o un sistema democrático con unos controles de seguridad, que seamos capaces en todo momento de saber qué se hace con el dinero público, cómo se gestiona, cuándo se van a hacer auditorías, que lo habíamos pedido 40 millones de veces, no sé si te acordarás, incluso en el Parlamento, auditoría de la gestión de cada uno de los ministerios, de cada una de las consejerías. Juan, pues para eso lo mismo tendríais que volver a lo mejor a primera línea de política, algunos de los que lo pedíais. Entonces, a mí ya no me va a tocar eso. Antes nos has dicho que te habían ofrecido alguna otra cosa, que no haces. ¿Entrar en el gobierno, por ejemplo? También, sí, entrar en el gobierno. ¿En alguna consejería? En muchos sitios, sí. ¿En cuál? Bueno, no hablamos de eso porque yo desde el primer momento le dije a Juanma que no iba a volver. ¿Tú has pensado en afiliarte al PP? No. ¿Se te ha ofrecido? Bueno, sí. Me han dicho, de hecho, Elías, un amigo mío, tú sabes que yo lo quiero con locura y es un tío que me parece... Ha aprendido mucho estos últimos años y yo de él. Él me lo ha dicho, eres el único que me falta de Ciudadanos. Digo, pues lo siento. Sí, porque muchos de tus compañeros sí hicieron el camino. Sí, ha habido mucha gente que bueno, entendían que esa era una opción para ellos y yo lo respeto. Yo nunca me he metido en lo que nadie ha hecho, ¿sabes? Pero tú tienes claro que no. Yo no me voy a afiliar a ninguna formación política más en mi vida. O sea, ni a Ciudadanos, ni al PP, ni al PSOE. Mira, soy un ciudadano libre. Puedo hablar, decidir. De hecho, el puesto que ocupo, yo no tengo ninguna persona que me diga lo que puedo, no puedo, o tengo o no tengo que hacer. En absoluto. Eso, una claridad absoluta, la que hablé desde el primer momento con el presidente, con Antonio Sanz, y me dijeron total libertad para hacer tu trabajo. Si no, no hubiera aceptado. Ya a mi edad, aunque mucha gente no se lo cree, pero yo tengo ya 61 años y he vivido mucho, con la experiencia que tengo, que puede ser muy útil, y de hecho intento que sea útil en muchas de las charlas, de las ponencias, de las conferencias que doy, o cada vez que me piden ayuda para algo, yo siempre estoy disponible, pero ya mi experiencia me dice que eso de estar sujeto a la disciplina de voto y no poder decir lo que uno piensa y no poder votar lo que uno cree, ya no está hecho para eso. Uno no tiene edad para eso, ¿no? Ya no tengo edad para eso. Eso casa mucho con la canción que has elegido para terminar este reservado, Antoñito Molina, que me decías algo, pues, que quería decir algo así como que ya toca hacer lo que a uno le dé la gana, ¿no? Pienso que sí. Dice él en su letra que ahora quiere hacer lo que le salga de las canciones. Yo creo que todo andaluz eso lo entiende perfectamente. Pero sí, llega un momento en tu vida que... Sí, pues también es sano encontrar a un político que diga eso, ¿no? Que hay veces que parece, lo que te decías antes, ¿no? La política, esa esclavitud, el no salirse del carril. A veces es verdad que esa disciplina de voto es positiva, cuidado. Pero vuelvo a lo que te decía antes, vamos a reformar la ley electoral. Si queremos que el voto sea de los partidos, pues no hagamos un acta para cada diputado. Cambiemos la reforma y que sea el partido el que decide. Pero si es el diputado o la diputada o el concejal o la concejala la que tiene que decidir libremente qué es lo que vota o no, porque es lo que cree de verdad, oye, ¿qué miedo hay? ¿Qué miedo hay a que eso suceda? Pues al final lo que hay es el miedo a perder el poder, ¿no?
siempre estamos en lo mismo. Y en este país el poder está muy claro donde quieren que esté, ¿no? Y en ese sentido, pues me temo que todas esas reformas a las que yo aspiraba, y creo que muchos españoles y muchos andaluces, pues nunca llegarán, ¿no? Es duro pensar eso, ¿eh? Bueno, es duro, pero es una realidad. Yo siempre... También hay cosas que se creían que nunca iban a pasar, como el cambio en Andalucía, el cambio político en Andalucía. Bueno, pero eso es más posible. ¿Sabes quién me predijo a mí el cambio que iba a pasar? Javier Imbroda. Javi. No le creí. Era muy listo, era un sabio. No le creí. Bueno, fue muy apretado, y aquella noche yo la recuerdo con especial emoción no porque consiguiéramos 21 escaños, sino porque, bueno, sabíamos que después de 40 años esa alternancia era posible y que se podían hacer otras cosas. Si tú recuerdas aquella fecha, del 2 de diciembre hasta que se constituye la mesa del Parlamento el día 27, que pasamos hasta una negociación para poder conseguir cómo se conformaba la mesa y después hasta el 19 de junio para poder nombrar un gobierno, fue muy duro. Pero yo creo que esos momentos de tanta dureza fue la que nos unió más a Juanma y a mí y al conjunto del gobierno. Nos hizo fuertes y pudimos avanzar rápidamente a pesar de que nos encontramos una pandemia en medio. Fuisteis un caso excepcional, porque en otras comunidades Ciudadanos había pactado con partidos de gobierno, generalmente el Partido Popular, terminaron tumbándoles o casi tumbándoles, y aquí esa palabra que tú pusiste de moda de encapsular se llegó hasta sus últimas consecuencias. Sí. ¿Eh? Y además te aseguro que hoy volvería a hacerlo exactamente igual. Yo creo que eso fue lo que le dio la oportunidad a Andalucía de salir de aquella situación, porque si nos hubiéramos contagiado de lo que sucedió en Murcia o en Madrid o en Castilla y León, hoy estaríamos hablando de que probablemente hubiera habido aquí también otro tipo de vuelco, pero provocados no por lo que decidían los andaluces, sino lo que decidían los partidos políticos. Todos recibimos presiones en aquellos días para que las cosas no fueran tan bien como iban, ¿no? Yo no las acepté y también tuve que sufrir dentro de mi propio partido pues muchas situaciones duras, hasta el extremo de que, fíjate, en cuanto se me nombra presidente del Consejo Económico y Social, algunos me piden que me vaya, porque antes no pudieron hacerlo. Pues se nos acaba el tiempo, Juan, lo cual es una lástima porque seguiríamos hablando de política y de estos vertiginosos años que has pasado y de cómo estás viviendo ahora muchísimo tiempo. Te confieso que a pesar de la dureza, feliz, ¿no? Empieza la Semana Santa, no quiero dejar de preguntarte, ¿vas a venir por Málaga? Tuviste una experiencia fabulosa con el cautivo, creo. He tenido algunas, pero la del cautivo fue impresionante. Dando los toques de campana. Sí, además lo compartí en la salida con una persona a la que quiero mucho y él a mí, que es Paco de la Torre. Y bueno, fue un momento súper emocionante verte con ese trono ahí tan cerca, ¿no? Porque vas andando hacia detrás y decirle, pues aquí nos quedamos. Yo creo que es de los momentos más bonitos que he vivido yo en Semana Santa. Yo soy de mi pueblo, de Sanlúcar, como tú sabes, hermano del Nazareno y de la amargura de toda mi vida, y rociero desde que nací. Pero si tuviera que elegir un momento de todos los que he vivido en Semana Santa a lo largo de mi vida, probablemente me quedaría con este. Pues te esperamos por aquí, Juan. Muchísimas gracias por haber estado en el reservado, gracias a la Junta de Andalucía también que nos ha cedido este espacio, su delegación de gobierno en la Alameda, y de verdad que ha sido un placer tenerte. Gracias a ti por invitarme y poder volver a saludarte y compartir este ratito con vosotros. Yo no miro a un lado, pues prefiero vivir mirando para adentro. El único secreto es hacer lo que siento sin que nadie me diga lo que debo o no debo, sin tantas complicaciones, sin reglas ni opiniones, porque yo quiero hacer lo que me salga de las canciones. Por si mañana me prohíben darte un beso, voy a correr hasta tu puerta y ganarle tiempo al tiempo. No